Así que, Tito capítulo 3, por favor, versos 1 al 11. Y como es un texto largo, vamos a leerlo de forma alternada, ¿ya? Así que, versículo impar lo leo yo, todos ustedes juntos, el verso par. En este caso sería el 2, ¿ya? Dice así, versículo 1. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Ustedes, por favor. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Juntos, puedes estar seguro de que tal individuos se condenan a sí mismos por ser un perverso pecador. Muy bien. Este es el pasaje de la Escritura en el que vamos a reflexionar el día de hoy, ¿ya? Así que les invito a que por favor no cierren sus aplicaciones, sino que abran sus Biblias y puedan ahí acompañarme para que podamos ir observando este pasaje. Creo que vivimos en un tiempo que es bien difícil poder ser sumisos, obedientes a las autoridades que hoy nos gobiernan. Hay mucha crítica por todas partes en relación a nuestras autoridades. Y obviamente también creo yo que no solamente muchas personas, sino que también los creyentes hoy no se sienten parte de esta sociedad. Hay muchas cosas que hoy día observamos en la televisión, en el comportamiento de las personas, que nos hacen de alguna u otra forma alejarnos de ellos. Sea por una parte a causa de nuestro orgullo, de creer que somos superiores y mejores, o por otra parte quizás la razón de esto es porque hemos olvidado quiénes éramos antes y cómo vivíamos antes. Pero este pasaje que nosotros acabamos de observar, de leer, nos enseñará un poquito de cómo debiéramos, a la luz del Evangelio, relacionarnos con las personas que no piensan igual que nosotros, que no tienen los mismos principios y valores, y que nos debe llevar a sentir compasión por aquellos que están tal vez fuera de estas cuatro paredes o lejos de los valores y principios que ustedes y yo profesamos. La gracia de Dios, como nosotros hemos observado en esta carta a Tito, ha sido algo fundamental. En el capítulo 1, la gracia de Dios se ha manifestado ordenando a la iglesia, levantando hombres que a nuestros ojos y a la forma en que se describe el texto bíblico, posiblemente no eran competentes para dicho oficio. Por otra parte, también la gracia de Dios en el capítulo 2 no solamente levanta oficiales en el capítulo 1, sino que en el capítulo 2 establece relaciones sanas, le enseña a las personas a vivir
de diferentes edades, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, esclavos, etc. Capítulo 2, la gracia brilla a través de las relaciones. Pero acá, en el capítulo 3, el enfoque ya no está dentro de las cuatro paredes. El enfoque está fuera de las cuatro paredes. El texto nos invita a nosotros a reflexionar en cómo nosotros debemos relacionarnos con aquellos que son diferentes a nosotros y que piensan de una manera quizás diferente. Por consiguiente, yo quisiera que nosotros pudiéramos entender cuán importante es recordar el Evangelio. El Evangelio que contiene buenas noticias, así como también malas noticias. Malas noticias en relación a lo que tú y yo éramos. Buenas noticias en relación a lo que Él hizo por nosotros. Y recordando esas noticias, podamos nosotros aprender a relacionarnos con las personas que están a nuestro alrededor en tres grandes direcciones. Una, en relación a las autoridades y personas en general. Otra, en relación a nuestro pasado. Y también, obviamente, en relación a aquellos que dentro de la iglesia están, al parecer, empecinados en generar división y traer problemas a una congregación. Entonces, si ustedes van conmigo y observan los primeros dos versos, ustedes van a observar que Pablo escribe esta carta partiendo por este concepto de recordar. Recordar. Miren ustedes un momento esa porción de la palabra y lean nuevamente ahí en sus puestos lo que el texto dice. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que debe recordar esta iglesia que está en esta isla, ahí en Creta? ¿Qué es lo que ellos deben recordar a partir de este pasaje? Que aunque geográficamente ellos son una isla, ellos son parte de un mundo. Ellos son parte de una sociedad. Y que no pueden vivir como llaneros solitarios, pensando desde que esta es nuestra vida, estos son solamente nuestros amigos y no podemos ensuciarnos o mancharnos con otras personas que no piensen igual que nosotros. Hay muchas personas que no viven en una isla, pero que piensan que sí lo están y aman su burbuja. Anhelan vivir en una sociedad donde la música ranchera o la cumbia nos suene, el reggaetón no se escuche, las palabras o otras ideas que en muchas ocasiones nos parecen muy vulgares desaparezcan. Pero lamentablemente ustedes y yo vivimos en un mundo caído y no vivimos en una isla, no vivimos en una cárcel. No vivimos en un castillo. Ustedes y yo somos parte de un reino. Y la invitación del Evangelio es que tú y yo tenemos que aprender a relacionarnos con todos. Partiendo, a la luz de este verso, por nuestras autoridades. Aun cuando tú y yo discrepemos con ellos. Ellos merecen nuestro respeto. Merecen nuestra obediencia. Y obedecemos, obviamente, porque primeramente obedecemos a Dios. Y los desobedeceremos, obviamente también porque obedecemos a Dios. Pero a menos que no sea así, ustedes y yo debemos honrar y respetar a aquellos que nos gobiernan. Debemos hacerlo. Dios nos ha puesto allí. Y yo sé que tal vez hoy, reitero, muchos de nosotros tenemos que esas complicaciones y problemas al relacionarnos con otros y no vemos cuál es nuestra participación en la sociedad. Pero si creemos de que no somos parte de un castillo ni vivimos en una isla, obviamente
nuestra gran labor es influenciar. Influenciar. Y influenciamos a la luz de este texto, reitero, respetando nuestras autoridades. Pero también, no solamente a nuestras autoridades. El versículo 2 pareciera en este pasaje que no se refiere a las autoridades, sino que se refiere a todas las personas que están a nuestro alrededor, a todos los hombres, donde se hablan de ciertas virtudes como la amabilidad, donde debe ser algo característico de nosotros, ser amables con todas las personas, porque ellos son creados a imagen de Dios, son personas, no son animales. Y aun cuando fueran animales, ¿no? Tú y yo, aún así, debiéramos respetar la creación de Dios. Pero es importante entender de que ustedes y yo tenemos un compromiso, una responsabilidad con las personas que nos rodean, independiente de si ellos comparten o no nuestros valores, tienen o no, o mantienen o no nuestras ideas. Hay una función. Y de hecho, ustedes y yo constantemente estamos rodeados de personas. Cada uno de ustedes mañana saldrá a trabajar. Cada uno de ustedes mañana llevará a cabo una labor y se juntará con personas, conversará con alguien, se relacionará con alguien. Tu labor como creyente es, a la luz de estas virtudes, a la luz de estos características que el versículo 1 y el versículo 2 plantean, es que tú y yo no vivimos en una burbuja. Tú y yo somos parte de una sociedad. Y aun cuando no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y aun cuando en el sermón anterior habíamos dicho de que nosotros caminamos mirando hacia el cielo, no podemos olvidarnos de nuestro deber aquí en la tierra. Somos extranjeros, es verdad, somos peregrinos, pero todavía estamos aquí en la sociedad de Babilonia. Y todavía nuestro deber es plantar viñas, casarnos, relacionarnos, orar por la paz y la prosperidad de este país, de esta ciudad. ¿Cuál es nuestro compromiso con lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿O somos indiferentes? No puede ser posible que seamos indiferentes. Como creyentes no podemos ser indiferentes a lo que les pasa a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Entonces, hermanos que hoy día se hicieron miembros, Oscar, Francisco, hermana Ruth y todos, no vivimos en una cárcel, no somos parte de una isla, no estamos metidos en un castillo donde no podemos salir. No, somos parte de un reino. Tu deber, mi responsabilidad, mi llamado es afectar, influenciar a los que están a mi alrededor con el evangelio. Ese es tu llamado. Tu llamado es hacer la obra de Dios en las cosas cotidianas que cada día haces, como mamá, como vecino, como profesor, sea el oficio en el que tú te desempeñes. Tu llamado es a influenciar, a vivir una vida cristiana correcta, centrado en Cristo en relación a los demás. Entonces, eso es lo primero que tú puedes observar en los primeros versos 1 y 2. Pero para esto, creo yo que no es suficiente simplemente decir, recuerden, como si estuviéramos estableciendo una ley, como si yo les estuviera dando a ustedes un mapa y una orden, y si no lo hacen se van a ir al infierno. Eso no es suficiente. El miedo no es nuestro motor. El motor es el evangelio. Y así como ocurrió en el capítulo 2, en los últimos versos, donde Pablo se centró en la gracia de Dios en relación a todo lo que había dicho anteriormente, Pablo nuevamente aquí, en los versículos 3 al 7, utiliza nuevamente el evangelio para motivarnos a relacionarnos con las autoridades y a relacionarnos con nuestra sociedad de una forma correcta. No a través del orgullo, creyéndonos superiores, ni tampoco a través del olvido, pensando en que nosotros no éramos tan malos como ellos, sino más bien aterrizando y examinando nuestra vida. Ustedes miran versículos 3 al 7, Pablo comienza a hablar de lo que la iglesia de Creta y también nosotros éramos en otro tiempo. Y si ustedes observan estos versículos 3 al 7,
van a observar allí una descripción del ser humano, de la condición del ser humano. Ninguno de nosotros llegó a este mundo como blancas palomas. Ustedes y yo no tenemos una hoja de vida intachable. Nuestro currículum no tiene, no es perfecto. Al contrario, ustedes y yo estamos marcados por el pecado igual que nuestra sociedad. Y es importante recordarlo. Eso nos hace humildes, ¿saben? Nos hace humildes al observar y al examinar los problemas de nuestra sociedad. Ustedes y yo no somos mejores. Y es importante que lo creamos. No somos mejores. Nuestra capacidad, nuestra educación, nuestros títulos, nuestros logros no nos hacen mejores a las personas que están afuera. A veces nuestra arrogancia nos lleva a nosotros a tratar con desprecio a aquellos que tal vez tienen una educación diferente, un comportamiento diferente, un lenguaje diferente. Y eso no es correcto. Ustedes y yo no somos mejores. Y este pasaje así lo expresa. E incluso Pablo, en el versículo 3, cuando utiliza el plural nosotros, él dice, no solamente ustedes, iglesia de Creta, sino yo también, Pablo, y tú también, Tito, y toda la iglesia de Cristo el Salvador, en un tiempo antes de Cristo, vivían en pecado. Eran esclavos, éramos esclavos, estábamos perdidos. Yo sé que no te gusta recordar eso. Yo sé que no, ojalá olvidemos nuestro pasado, pero necesitamos recordarlo para saber dónde estábamos y dónde la gracia de Dios hoy nos ha puesto. Recordar y observar nuestro pasado nos ayuda a nosotros a ser humildes, a entender de que lo que nosotros éramos antes, hoy es diferente, no porque tuvimos más oportunidades o porque teníamos la clave del éxito. No, Cristo nos salvó. Y eso es lo que el texto nos dice. En los versículos 4 y 5 nos dice que ustedes y yo fuimos salvos solamente por la intervención divina. Donde tú ves entre el versículo 3 y el versículo 4 un tremendo contraste. En el versículo 3 tú observas la inhumanidad del hombre en contra del hombre. Mira tú el versículo 3, las características y cómo el hombre se relaciona con el hombre. Pero en el versículo 4 tú observas la benevolencia de Dios con el hombre. Su amor y su gracia nos declaran de que todo lo que somos es solamente por gracia. Solamente por gracia. No sé si lo crees, ¿lo entiendes? ¿Entiendes que es solamente por gracia o no? No, parece que no escucho yo. ¿Entiendes que es solamente por gracia? No tengan miedo de decir eso. Porque esa afirmación es bíblica, está aquí. Este texto no está hablando de los ovnis, está hablando de nosotros. Nosotros estábamos necesitados y Él nos salvó con su gracia. Y este Dios trino nos amó antes de la fundación del mundo. Nos regeneró antes de que tuviéramos fe para creer. Y todo esto sucedió en Jesucristo, dice el pasaje. Todo esto sucedió en el nombre de Jesucristo. Aquí la participación de nosotros no tiene ninguna acción. No tenemos ninguna participación. Él nos cambió, Él nos rescató, Él nos amó. ¿Con qué propósito? Miren, el versículo también lo comenta. Con el propósito de justificarnos, declararnos justos. Con el propósito de darnos una herencia. Observa lo que dice el texto. Dios te llamó, te buscó, me salvó, nos salvó a todos nosotros, no porque simplemente Él quería salvarnos del juicio. No es simplemente eso. Él quiso que tú fueras parte de su familia, que todos nosotros seamos parte de su familia y seamos herederos. Mira qué bendición es esa. Algo que debiera subrayarse constantemente en nuestra vida. Soy hijo, soy parte de la familia de Dios.
no soy un esclavo, no tengo miedo, Dios no me odia, Dios no busca mi mal, Dios me ama, Él entregó a su hijo, soy hijo, tengo una herencia. Eso debiera llenar nuestro corazón, debiera estimular nuestra espiritualidad, debiera llevarnos a nosotros a vivir de una forma diferente. No solamente con Dios, sino también con las personas. Entonces, cuando tú y yo recordamos lo que éramos antes, nuestra vida pasada, y entendemos lo que hoy somos, evidentemente esta verdad nos va a llevar a nosotros a ser más amables, más apacibles, más benevolentes con aquellos que están a nuestro alrededor. Con tu esposo que comete errores, con tu amigo que te falla, tu compañero de trabajo que no es fiel, que anda puro cahuineando por ahí. La gracia de Dios va a llevarte a ti a tener misericordia y compasión de aquellos que te hacen mal, porque un día tú y yo también nos comportábamos así. Pero también esa gracia brinda esperanza. Porque si un día tú y yo vivíamos de esa forma y Él nos rescató, hay esperanza entonces para aquellos que están perdidos. Hay esperanza para aquellos que hoy no conocen a Cristo. Hay esperanza para aquellos que están lejos de Jesús. Pero Pablo no termina ahí en el verso 7, sino ahora avanza al versículo 8 y nos enseña cómo también nosotros debiéramos relacionarnos con los falsos maestros y su enseñanza. Miren ustedes ahí, versículos 8 al 11, donde se nos habla de aquellas cosas que son provechosas y útiles. Si tú miras el versículo 11, ¿cuáles son aquellas, perdón, el versículo 8, cuáles son aquellas cosas provechosas y útiles y que Tito tiene el trabajo de recalcar y de recordar? No es otra cosa más que lo que ya dijo anteriormente, el Evangelio. El Evangelio es algo que, reitero, no podemos dar por sabido. No es algo que no debemos recordar. Constantemente debemos hacerlo, porque constantemente nosotros tenemos la tendencia a ser religiosos, a vivir a partir de nuestra propia moral, esfuerzo y creernos bacán. Constantemente necesitamos volver al Evangelio, recordar quiénes éramos, recordar lo que Él hizo. Recalcar eso es importante, porque solamente el Evangelio nos libra de nuestra religiosidad. Pero, ¿qué cosas hay que evitar? Si tú miras los versículos 9 al 11, allí se nos habla de estos falsos maestros, que es una tendencia en esta carta, donde Pablo aquí comenta por lo menos 4 cualidades que estos falsos maestros constantemente están llevando a cabo dentro de la iglesia y que están generando división. Estos falsos maestros se caracterizan por controversias necias, por ser personas que hablan de genealogías y leyendas. Están ocupados en contiendas y disputas, si tú miras el texto, y así también en discusiones acerca de la ley, cosas que no son provechosas y que más bien marcan un legalismo dentro de esta congregación. Pablo es consciente de que Tito no solamente tiene que lidiar con las faltas e imperfecciones de los creyentes y miembros de la iglesia, sino que también hay personas que parecieran creyentes, que asisten a la iglesia, pero que tienen una teología diferente. Y no solamente una teología, sino una forma, una manera de vivir diferente que no está de acuerdo con el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente cambia nuestra forma de pensar, sino que también cambia nuestra manera de vivir. El Evangelio es provechoso para nosotros. Porque según el Evangelio, según el apóstol, el Evangelio es útil, es beneficioso, nos otorga luz, nos otorga vida, nos permite a nosotros poder disfrutar de paz y de gozo. A diferencia de la vida pasada, estaba marcada por la oscuridad,
que estaba marcada por la tristeza, que estaba marcada por el pecado. El Evangelio cambia todas las cosas. Pero hay personas que la luz del Evangelio no les ha amanecido y están allí. Y Pablo dice cómo nosotros debiéramos relacionarnos con ellos, con aquellos que producen división. Si tú miras estos versículos, hay varias cosas que podríamos subrayar. La primera de ellas, que no está dentro del texto, pero que es algo que sí yo creo debemos examinar. Cuando tú te enfrentas o te relacionas con personas de opiniones diferentes, que quizás no tienen la misma doctrina o el mismo pensamiento que tú, quiero invitarte a que puedas tú examinar tu corazón. Porque en ocasiones, ¿saben? Los grandes causantes de divisiones dentro de la iglesia son los ortodoxos, que andan buscando aquellos que son herejes y que debido a su intolerancia y a su falta de diálogo causan divisiones dentro de una iglesia. Entonces, cuando tú y yo pensamos en aquellos que producen división, creo yo que es importante que tú y yo examinemos nuestro corazón y nos preguntemos, ¿seré yo acaso una persona que causa división al ser tan absoluto en aquellas cosas que no debo ser absoluto? Tan radical en aquellas cosas que no debo ser radical, y que a causa de ese comportamiento ofendo, daño, divido a la hermandad. Cuando nos enfrentamos a eso, es importante primero que todo examinarnos a nosotros mismos. Pero también, a la luz de este pasaje, es interesante observar de que aquellos que viven, piensan de una forma diferente, no solamente lo hacen en un sentido semántico a través de sus palabras, sino que también a través de su conducta y comportamiento. Una mala doctrina afecta a nuestra vida, la manera en que vivimos. A veces, lamentablemente, nosotros como presbiterianos hemos sido acusados de ser liberales, de ser personas que no viven o no anhelan una vida santa. ¿Por qué será eso? ¿Será que somos mucha teología y poca práctica? ¿Será que hablamos mucho y vivimos poco? ¿Qué será que a veces las personas de afuera, que incluso no nos conocen, levantan críticas como esas? Una mala teología a veces nos lleva a nosotros a vivir de una forma equivocada. Pero no solamente ustedes pueden observar eso dentro del texto, de que las divisiones se llevan a cabo no solamente por comportamientos, sino que también es interesante cómo Pablo lidia con aquel que puede generar una división o puede ser causa de una división. Si ustedes miran el versículo 10, Pablo dice de que ante cualquier cosa hay que ser pacientes con aquellas personas. Hay que amonestarlos no solamente una vez, sino 2 veces, para ver si es que él entiende. Tal vez él no ha entendido la forma en que está viviendo y probablemente su vida no se amolda a un evangelio puro, verdadero, bíblico. Y por tanto, ustedes y yo debiéramos ser pacientes con aquellos que van más lentos y que no viven tal vez a la estatura y a la forma y al modo en que yo creo que deben vivir. ¿Por qué todos tenemos que ser iguales? ¿Por qué todos tenemos que crecer al mismo nivel? No tiene que ser así. Crecimiento en nuestra vida espiritual no siempre es parejo. Y hay algunos que son más débiles, algunos que son más lentos, y tú y yo tenemos que ser pacientes, corrigiendo, amando, ayudando. No siempre tenemos que ir con la espada y cortar cabeza. Pablo dice que uno debe advertir una y otra vez, pero sin embargo, si los causantes de división persisten y siguen comportándose de forma pecaminosa, ellos mismos se apartan de la iglesia. Tú y yo debemos desecharlos. Y como dice Mateo 18, tú y yo debiéramos de alguna manera considerarlos como incrédulos. Vivir conforme al Evangelio debe llevarnos no solamente a aprender a relacionarnos bien con los que están afuera,
sino que también relacionándonos bien con los que están aquí adentro, amando, cuidando, siendo pacientes y ayudando a aquellos que caminan un poco más lento, sin ser obviamente personas que promueven el pecado o que aceptan el pecado, sino que más bien oran por aquellos que caen y que necesitan ser levantados, que caen y que necesitan ser amonestados, y que incluso desde la perspectiva bíblica y nuestra posición entendemos que la disciplina tiene el propósito de restauración, y donde Dios, a través de eso, de un proceso disciplinario, las personas crecen, sanan y se fortalecen en la fe. Entonces, cuando tú miras este pasaje, versículos 1 al 11, hay tres grandes ideas que nosotros debiéramos subrayar y con las cuales yo quiero que ustedes lleven a su casa. Número 1, hermanos, ustedes y yo no somos parte de una isla, no vivimos en una burbuja. Aprendamos a relacionarnos bíblicamente con los que están a nuestro alrededor. No olviden, por favor, que no es un accidente tu colega, tu amigo, tu vecino. Las personas con las que te vas a topar mañana no son un accidente. Tú puedes ser utilizado por Dios para hablarles del Evangelio, para mostrar una vida ejemplar. Dios te colocó en ese lugar y te puso a esas personas. Tienes allí un precioso ministerio. No importa el oficio o la labor que lleves a cabo. No creas que vives en una burbuja. Vives también para los demás. Pero también, en segundo lugar, no olvides el Evangelio. Solamente a través del Evangelio tú recordarás quién eras y quién eres hoy. Y ese poder transformador que cambió tu vida es también ese poder que puede cambiar la vida de aquel que está a tu lado, de tu colega, de tu familiar, de tu amigo. Por tanto, Evangelio es muy poderoso. Es aquello que transforma nuestra vida y que siempre tú y yo debemos recordar. Pero no pongas precio al Evangelio. Siempre tú y yo debemos ser fieles a Dios para poder también relacionarnos con los demás. Tú y yo amamos el Evangelio, vivimos fiel según las Escrituras y no por amor a los demás vamos a negar la verdad de Dios. La Escritura tiene que guiarnos tanto en los momentos de oportunidad como en los momentos de amonestación, en los momentos de crecimiento como también en los momentos de advertencia. Y tú y yo podemos ser un agente en ambas circunstancias. Dios nos ayude para poder vivir a la luz de este pasaje. Vamos a orar un momento. Señor, te ruego que tú bendigas tu palabra y nos permitas poder, Señor, vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos para poder crecer en nuestra relación con los demás, con aquellos que no creen en ti. Úsanos, Señor, en el contexto en el que nos has puesto y permite, Señor, que nunca dejemos de confiar en tu Evangelio. Muéstranos, Señor, quiénes éramos, pero también muéstranos tu poder para que a través de dicho poder podamos llevar a cabo nuestra labor, nuestra misión. Gracias te damos por tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.